Buenas tardes, hoy 9 de noviembre de 2021, en nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las medidas sanitarias nos lo permitan, les invitamos a visitarnos a República de Bolivia, número 17, Colonia Centro, Ciudad de México. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook Museo de la Mujer, Twitter @Museo de la Mujer, Instagram Museo de la Mujer y en nuestra página web museodelamujer.org.mx. Sin mayor preámbulo, presentamos la actividad de hoy. Curso Historia de los Derechos de las Mujeres en México, octava sesión, intitulada De la Revolución Feminista al Tiempo Presente. Nos acompaña en esta actividad la doctora Gloria Luz Alejandre, secretaria general de la Federación Mexicana de Universitarias AC. Ella es vicepresidenta del Instituto Nacional de Administración Pública AC, INAP, ha sido vocal nacional de la Federación Mexicana de Universitarias y es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Está adscrita a la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana del plantel Casa Libertad. Además, es profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigadora nacional SNI-SNI del CONACYT, doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencia Política por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es promotora y responsable del seminario temático Género, Poder y Espacio Público de la UACM. Profesora investigadora responsable del proyecto Políticas Públicas con Perspectiva de Género, Federales y Locales en Ciudad de México. Esto lo realizó de 2012 a 2018. Profesora investigadora integrante del proyecto Fortalecimiento de la Política Institucional de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género en 4 instituciones de educación superior, CONACYT y FORDECYT. Asimismo, es profesora investigadora integrante del proyecto de evaluación de políticas públicas en la Ciudad de México, investigadora invitada y participante en los proyectos PAPID y PAPIME de la Dirección General de GAPA, los que se centran en la condición de las mujeres en la administración pública y el avance hacia la consolidación de igualdad de géneros desarrollados en la UNAM. Ponente, organizadora, comentarista, presentadora y moderadora en diversos foros nacionales e internacionales. Estimada doctora Gloria Luz Alejandre, bienvenida, tienes la voz. Muchísimas gracias, doctora Guadalupe Valdés. Es un gusto y un privilegio estar en el Museo de la Mujer y mucho más el gusto de que tenga el honor de moderar esta mesa. Sí, el día de hoy vamos a cerrar nuestro curso. Bien, el primer aspecto que yo quiero resaltar en esta presentación son los aspectos centrados en los derechos humanos. Recordemos que pues, nuestro curso tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres y en particular a mí me ha preocupado y lo sigo trabajando el proceso de inclusión, el reclamo y la inclusión de las mujeres como ciudadanas. Y de manera continua, a lo largo de toda la lucha política que se da desde la revolución feminista, como bien se ha anunciado en el texto, tiene que ver con la inclusión de las mujeres para ser reconocidas como ciudadanas. Este va a ser un aspecto muy importante porque de no tener este reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres, no se pueden ganar los otros derechos que también son indispensables tenerlos presentes. Entonces, la lucha por esta revolución feminista va a estar muy, muy centrada en ser incluidas dentro de los derechos humanos de las mujeres. Ese va a ser uno de los primeros aspectos. Bien, entonces, históricamente, ese ha sido el caso de todas las discusiones en torno al género. ¿Qué pasa con esta visión entre las ciudadanas y los ciudadanos, o esto que nos han dado como ciudadanas de segunda categoría o no reconocimiento de la ciudadanía? Estas
aspectos los vamos a encontrar desde la conformación también de las condiciones de género. La biología, sin duda, aquí la manera de pregunta, determina la capacidad de razonamiento, de reflexión moral y acción política de mujeres y hombres. O sea, tendría que ser forzosamente la condición biológica un aspecto que esté determinando el por qué unos pueden participar y otros no puedan participar de los espacios de lo público, los espacios de lo político. Entonces, aquí estaríamos haciendo una especie de conjetura falsa, ¿no? De que por el hecho de ser hombres, la posibilidad de estar en el espacio público tiene mayor contundencia que la posibilidad de que las mujeres estemos en el espacio público y seamos que se nos dé la posibilidad de ejercer nuestros derechos como sigo. Entonces, ¿cómo va a ser posible entonces dar una respuesta contundente a estas preguntas? Bueno, pues nosotros nos tenemos que remontar a lo largo de la historia y ver en dónde tenemos pues esta condición de desigualdades que se nos han dado desde los orígenes de la humanidad, desde los orígenes de los tiempos, y ahí nos tendríamos que remitir a aspectos de naturaleza religiosa, en donde nos encontramos parados si nos remontamos a los recónditos pasajes de la historia bíblica y donde se encuentra pues ubicada la mujer con relación al hombre, ¿no? Y ahí tendría que ver también con unos aspectos de naturaleza vinculados a la lógica de la sexualidad masculina y la sexualidad femenina. ¿Dónde está colocada la en qué aspectos de esa condición religiosa se le da y se le va a categorizar con una condición de minoría de condiciones, ¿no? Una minusvalía con relación al hombre. Ahí podemos nosotros también hacer mucho énfasis en esos momentos, que también se le da una condición de maldad a la mujer, ¿no? El mal recae en la mujer como una condición propia de las mujeres, como si fuera un aspecto de la feminidad, esa condición de la maledicencia o de la maldad, ¿no? La mujer que tienta al hombre, que tienta a Adán, y finalmente Adán y Eva son expulsados del paraíso terrenal por una desobediencia de Eva, ¿no? Y por una desobediencia finalmente de ambos, pero provocada por una mujer. Entonces, esta connotación de cómo percibir a la mujer desde estas lógicas de la condición humana, pues ya nos van indicando que estamos en una posición de total desigualdad, ¿no? Bien, a lo mejor aquí hago un salto un poco rápido y drástico, pero ¿qué nos pasa un poco después de esto? Nosotros tenemos que llegar al siglo XVIII y vamos a llegar hacia los derechos del hombre y del ciudadano en 1789. Aquí hay una manifestación del uso pleno de los derechos no reconocidos ni otorgados para las mujeres. Y esto de otorgados aparece o se nos adiciona como si hubiera sido un obsequio o si fuera un regalo otorgarnos los derechos, ¿no? Y vamos a pasar por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, emitida en Francia en el año de 1789, ya que la condición de igualdad legal para las mujeres y para los hombres fue mutilada o es mutilada en términos de otorgamiento de estos derechos o de reconocimiento, bien dicho, de los derechos de las mujeres y en estos momentos, ¿no? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como bien su nombre lo enuncia, como bien su nombre lo dice, es un reconocimiento exclusivamente para los hombres. Ahí no van a estar ubicadas las mujeres, no van a estar reconocidas y no se les va a hacer valer su condición de ciudadanas. Al no hacerles valer su condición de ciudadanas, aquí se
pone en un segundo plano completamente separado de la posibilidad de que los derechos conferidos dentro de de las constituciones, de la conformación de la República Francesa, no se dé. Y en ese sentido, pues las mujeres no van a tener este conocimiento de ciudadanía, no habrá derechos para las mujeres. Esta ausencia de derechos, esta carencia de derechos va a ser el mayor escollo que se librará a lo largo de la historia con relación a que las mujeres en algún momento puedan derechos humanos y ser reconocidas como tales. En esas condiciones, pues si nosotros hablamos de los derechos humanos de las mujeres, también tendremos que hablar de Olympia de Gouges. Aquí quiero mencionar, y lo voy a referir, en el año del 1789 la Asamblea Nacional proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde fueron incluidas las mujeres. No fueron incluidas las mujeres, sin duda el documento más importante emanado del triunfo de la Revolución Francesa y donde se integraron los derechos inalienables de y para el hombre exclusivamente. La exclusión, aquí ya se hace manifiesta exclusión, lejos de suponer un olvido, eso es una reflexión mía, refrenda una posición y una acción directamente concertada para dejar fuera del terreno político a las mujeres y no dar reconocimiento a sus derechos. Es decir, después de siglos de invisibilización, humillación, discriminación, la revolución emblemática, la Revolución Francesa, que rompió con el régimen monárquico, excluía a las mujeres y las alejaba de la construcción de una república. Entonces, pues aquí es importante, muy presente, que en estos momentos, en esos momentos del año de 1789, la llamada democracia liberal que se va a generar y que se va a producir en la época, no va a contemplar a las mujeres como parte de las condiciones de igualdad, justicia y de libertad. ¿Eso qué significa? Que no habrá ninguno de estos valores de la democracia para las mujeres, no existirán. Van a ser invisibilizadas y serán invisibilizadas durante la época de de la Grecia clásica, y ahí uno de los grandes misóginos que opacará la presencia de las mujeres, pues será nada más y nada menos que Aristóteles, aludiendo que la mujer es un ser hombre mutilado, un hombre mutilado, es un hombre inacabado, un hombre incompleto. El mismo de estos dichos aristotélicos, también aludiendo que es un ser inesencial las mujeres, o un hombre fallido, que también así se le ha denominado. Entonces, en este sentido, cuando llegamos a la Revolución Francesa, hubiéramos esperado, o hubieran esperado las mujeres de la época, que en ese momento los derechos se les hubieran dado, como les pertenecen o nos pertenecen a las mujeres como derechos humanos consagrados para ser válidos para todas nosotras. Bien, entonces pudiéramos suponer que la Revolución Francesa y esta consecuente conformación del Estado de Derecho, porque ahí ya estamos hablando de un marco denominado Estado y Estado de Derecho de corte liberal, establecerían posibilidades favorables para las mujeres, pero sin embargo, como bien sabemos, lejos de ello el reconocimiento de la ciudadanía les es negado, es decir, resulta imposible hablar de una inclusión de las mujeres en el espacio público ante la caída de la monarquía. Una vez consumada la Revolución Francesa en 1776 y emitidos estos derechos del hombre y del ciudadano en 1789. Incluso parece un contrasentido que uno de los grandes filósofos de la Ilustración, y si lo quiero mencionar con toda claridad, Juan Jacobo Rousseau, fuera absolutamente contrario al principio de igualdad como valor democrático para definir a las mujeres como sujetas políticas y garantizarles derecho como ciudadanas. ¿Eso qué significaría? Que uno de los grandes pensadores de la Ilustración, como Juan Jacobo Rousseau, no
reconoce a las mujeres. O sea, teniendo el texto del contrato social de Juan Jacobo Rousseau, donde se haría plausible la democracia y el reconocimiento a los derechos de los evidentemente pues las mujeres no van a estar ahí incluidas. O sea, lo que nosotros conocemos como la democracia o lo que apelamos a la democracia o en la teoría política, en lo que nosotros estudiamos de la democracia que nos aporta Juan Jacobo Rousseau para comprender el término, para comprender el concepto, es un concepto que nace sin incluir a la otra mitad de la humanidad que son las mujeres. Y eso es muy importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estudiamos teoría política basada en Juan Jacobo Rousseau y estudiamos teoría política basada en Santo Tomás. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, años de formación, han sido a los grandes misóginos de las épocas que nos dan esta conformación de los grandes conceptos como el de democracia o como el de ciudadanía o como el de Estado. De ese tamaño es la dimensión de omisión que se hace con relación a las mujeres y a este no reconocimiento de los derechos de las mujeres y las ciudadanas. Bien, entonces, mencionando esta máxima democrática de igualdad, libertad y justicia, no será para las mujeres y por tanto carecerán de autonomía en la toma de decisiones concernientes a su vida, a sus bienes, al destino de sus ideas y pensamientos. Las mujeres no caben para ese universalismo democrático. Y aquí hay que decirlo con todas sus letras, se universaliza y se establece como un absoluto, ¿no? Entonces, ese universalismo y ese absoluto es para los hombres. Ahí están incluidos los hombres y ahí van a estar incluidos los hombres que se harán cargo, porque entre ellos lo deciden, se harán cargo de los estados y se harán cargo de los gobiernos, sin duda, ¿no? Entonces, así, esta autonomía en la toma de decisiones concernientes a su vida, a sus bienes, al destino de sus ideas y de sus pensamientos. Las mujeres no caben en el universalismo democrático perfilado y prefigurado por el pensamiento rusoniano. La democracia, este valor y categoría, no engloba a las mujeres. Sumado a ello, el contrato social del mismo pensamiento ilustrado de Rousseau no se genera con bases de igualdad para mujeres y hombres. El contrato social será pacto entre iguales y esos iguales son los hombres. Por tanto, el pacto es de naturaleza patriarcal. Ese sello del contrato social. Sí. Pero bien, vamos a tener a las presencias de las figuras femeninas, y femeninas no quiero decir en términos de debilidad, sino de mujeres que van a la fuerza y que estarán presentes para hacer también la afrenta a Juan Jacobo Rousseau y a aquellos ilustrados que dejan fuera a las mujeres. En otros textos, como en el texto de Celia Amorós y Ana de Miguel, ellas hacen un estudio extenso sobre el feminismo, del feminismo a la globalización. Hacen una recapitulación de algunos pasajes y otros textos también de Amelia Valcárcel. Y Amelia Valcárcel nos ha dicho, el feminismo, porque aquí es donde va a tener presencia el feminismo es el hijo no querido de la ilustración o el hijo no deseado de la ilustración. Con la figura de Olympia de Gouges y posteriormente con la figura de Mary Ward, que serán las primeras mujeres en el siglo XVIII a las que hacemos mención, justo en ese proceso inicial de emancipación desde la consumada Revolución Francesa y establecida la República. En este acercamiento a las primeras luchas por el reconocimiento de ciudadanía
y construcción como sujetas políticas. Y aquí es muy importante este elemento de las sujetas políticas, porque ellas van a estar en las luchas. Y a pesar de que no hay un reconocimiento a su condición como ciudadanas, ellas actúan en el torno de lo político y van a actuar como mujeres de lo político en el espacio público, en el espacio de la polis, en el espacio de lo político, de lo que tiene que ver con los asuntos del Estado, ¿no? Es pertinente mencionar que también arribamos al proceso militante, porque aquí vamos a tener muy claro que el feminismo no solamente se va a quedar en una construcción de ideas o en una construcción de pensamientos, sino que también tiene un cariz, porque así lo requiere y así lo demanda, de activismo y de movilización. Entonces, el feminismo no se queda simplemente en el estatus teórico, ¿no? Se tiene que llevar a cabo a través de acción de los derechos de las mujeres. Entonces, es pertinente mencionar que también arribamos al proceso militante, a las luchas feministas por la reivindicación de los derechos, ya que sin ello las posibilidades de obtener visibilidad y logros políticos serían, pues, prácticamente nulas. Entonces, Olimpia de Bush, Mary Rose, conocida como Olimpia de Bush, tendrá el arrojo de que después de proclamada la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en el año de 1791 y esta declaración va dedicada a la reina María Antonieta, exhortándola, y aquí estoy haciendo cita de Julio, exhortándola a la liberación y regeneración del sexo femenino. No hay indicios de que lograra interesarla en esta causa. Y con su declaración, Olimpia de Bush alcanza realmente el universalismo del hombre del ciudadano de agosto del año de 1789, de lo que se basa su trabajo. ¿Qué significa con esto de la búsqueda del universalismo? No en el absoluto masculino, sino en la posibilidad plena de condición de iguales. Alcanzar ese universalismo tendría que estar puesto en la condición de igualdad entre mujeres y hombres, no en esa posición de una supuesta igualdad que nos arroja la Declaración de los Derechos del Ciudadano y donde las mujeres quedan excluidas. Entonces ahí no podemos hablar de ninguna igualdad, ahí hablamos de una discriminación y de una absoluta exclusión. Bien, haciendo referencia al los derechos de la mujer y la ciudadana, encontramos en su declaración la siguiente afirmación inicial: hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. Al menos no le quitarás ese derecho. Dime, ¿quién te ha dado el soberano poder de oprimir a mi sexo? ¿Tu fuerza? ¿Talentos? Observa al Creador en su sabiduría, recorre la naturaleza en toda su grandeza, querer acercarte y dame, si te atreves, el ejemplo de este dominio tiránico. En la ignorancia más crasa, dice Olimpia de Bush, quiere mandar como un déspota sobre un sexo que recibió todas las facultades intelectuales y pretende gozar de la revolución y reclamar sus derechos a la igualdad para decirlo de una vez por todas, dice de Bush, operador pulero. De París a Perú, dice de Bush, del Japón hasta Roma, el animal más necio, desde mi punto de vista, es el hombre. Es una afirmación de Olimpia de Bush. De Bush solicita que la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana sean decretadas por la Asamblea Nacional en sus 17 incisos, y la forma del contrato social del hombre y la mujer. No puede haber un contrato social exclusivamente de los hombres. Además, en el contrato social no se enuncia, no se dice el contrato social de los hombres, pero en su lectura
va cayendo en la cuenta que ahí no están incluidas las mujeres. Además del otro texto polémico del mismo Juan Jacobo Rousseau, que será el Emilio, la educación para los niños, ¿no? Para los varones, y dejar de lado a las niñas en el espacio doméstico, como de manera recurrente se nos ha endosado el doméstico, ¿no? Como un atributo de nuestro sexo y de nuestro eso lo pongo entre comillas. Contrato social del hombre y la mujer que son reveladores de la fuerza y determinación para hacer de un movimiento de insurrección toda una construcción de acción y teoría política puesta en el feminismo. Aquí ya vamos a empezar a hablar del feminismo. Entonces estamos en la Revolución Francesa y aquí, como ya lo referí, en esta etapa de la Ilustración, es de donde surgirá el feminismo como hijo no deseado de la Ilustración, porque además hará la mención, hará el contrapeso, será dice Amorós, el Pepito Grillo, ¿no? Que le está diciendo a las históricas, a las posturas ideológicas, que ahí hay una distinción tácita que deja a las mujeres fuera de todas las discusiones, ¿no? Pues Olimpia de Gouges sufrirá la misma suerte que la reina María Antonieta, la que le escribe, ¿no? Para decirle que que voltee a ver a las mujeres, ¿no? Y será detenida y el 3 de noviembre del año de 1793, ¿no? Por sus posturas insurrectas morirá en la guillotina acusada de atentar contra la República. 15 días después que María Antonieta sufriera el trágico final, y esto sin duda es un símbolo de la suerte que corren por el movimiento feminista surgido de la revolución de igualdad y libertad. El mismo año de su muerte también son prohibidos los clubes y sociedades populares de mujeres. Olimpia de Gouges con otras mujeres ya se reunían para discutir y dar cuenta de cuáles eran las condiciones en las que se encontraban las mujeres y también para perfilar y activar en buena medida una contraofensiva a todos estos despropósitos que ya se habían generado. Y bien, la otra gran mujer emblemática va a ser presidente de la Mary Wollstonecraft. Tenemos la vindicación de los derechos de la mujer. La interesa de Mary Wollstonecraft, que desde Inglaterra, donde nace en el año de 1959, tendrá una vida de agravios en su entorno familiar, aquí es importante mencionarlo, y a pesar de ello se establece en Londres como escritora profesional, y entre sus novelas tenemos reflexiones sobre la educación de las hijas en el año de 1787, tenemos historias originales de 1788, se vinculará con círculos radicales donde conocerá a Paine, al anarquista Ian Golding, que será el padre de su segunda hija, también escritora, conocida como Mary Shelley, y curiosamente que es la creadora de la obra de Frankenstein, quizá la han escuchado o leído. Mary Wollstonecraft en 1790 escribe la vindicación de los derechos del hombre y después en 92 escribe la vindicación de los derechos de la mujer y en el año de 1793 viaja a Francia para ser partícipe de las insurrecciones propiciadas por mujeres. Vindicaciones de los derechos de la mujer es la obra que inaugura propiamente el pensamiento feminista y en ella expone y muestra la injusticia que es cultural y dejar fuera a tal propósito a las mujeres. Entonces, tiene una visión igualitaria, ¿no? Es importante tener presente este aspecto de Mary Wollstonecraft.
Entonces, en Vindicación de los Derechos de la Mujer, en su edición en castellano se puede leer en la portada: es tiempo de efectuar una revolución en el comportamiento de las mujeres, tiempo de restaurar su dignidad perdida y de hacerlas trabajar para reformar el mundo con su propio cambio. Y en su apartado Observaciones sobre el estado de degradación al que la mujer es reducida por varias causas, menciona: en la regulación de la familia y en la educación de los niños se requiere particularmente fuerza de mente y cuerpo, entendidas en un sentido carentes de sofisticación. Sin embargo, los hombres, que en la regulación de la familia y en la educación de los niños requiere particularmente fuerza de mente y cuerpo, entendidas en un sentido carentes de sofisticación. Pero sin embargo, los hombres que con sus escritos se han afanado más en domesticar a las mujeres, han procurado debilitar sus cuerpos y anquilosar sus mentes con argumentos dictados por un vasto apetito que la saciedad ha llegado a ser fastidioso. Pero incluso se han conseguido realmente persuadir a las mujeres con estos métodos siniestros, influyendo en sus sentimientos de que permanezcan en el hogar y que realicen las tareas de madre y ama de casa. Yo debo evidentemente oponerme a las opiniones sobre la mejor conducta de la mujer, que hacen de la realización de tan importantes tareas el principal objeto de la vida, aunque insultante a la razón. Entonces, este es uno de los párrafos del texto de Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft, y como ustedes pueden apreciar, hay un ánimo de hacerle notar a los hombres que los hombres son quienes finalmente recluyen o llevan al espacio doméstico a las mujeres, las encuadran, las encasillan en esta moralidad masculina del deber ser de la mujer. La obra extensa de Mary Wollstonecraft da cuenta de una serie de aspectos de la vida de las mujeres de la y de todas las épocas, en su generalidad, que las han destinado a carecer de criterio propio y de condiciones favorables para potenciar sus capacidades y su razón. En ello se puede apreciar la imperiosa necesidad de que las mujeres se construyan como sujetas, esto ya es de una reflexión mía, se construyan como sujetas con opinión y decisiones propias e independientes, sin perder de vista que aludirse sujetas a su vez implica la construcción identitaria, a su vez de articulación como cuerpo de acompañamiento y soporte. Con estas dos obras, con La Vindicación de los Derechos de las Mujeres y con la obra de Olympia de Gouges, Los Derechos Humanos de las Mujeres y la Ciudadana, se da por iniciado propiamente el feminismo en estas épocas, hacia el año de 1789, 1791, ya podemos hablar de esta revolución feminista. Bien, aquí estamos hablando de esa primera revolución feminista y hay que entrar a la segunda fase, que será la segunda ola. Y aquí estaremos hablando de la lucha sufragista que arrancó en el año de 1848 con la Declaración de los Derechos y Sentimientos de Seneca Falls en Estados Unidos. Ahí mujeres procedentes del ámbito doméstico se organizan para reivindicar la abolición de la esclavitud. Veían cómo se les vetaba el acceso a la educación, se les vetaba el acceso a la educación, al trabajo profesional o elegir a sus representantes políticos, mientras se le exigía sumisión y obediencia a sus maridos por contrato matrimonial. Y aquí es muy importante mencionar que ya estamos en esta segunda fase. Estoy tratando de hacer el corte un poco con las olas del feminismo para poder entender toda esta revolución desde la revolución feminista hasta nuestros días, porque es un tanto extenso. Entonces, quiero hacer más o menos algunos cortes para que así podamos tener más o menos claro en dónde estamos. Entonces, tenemos esos dos momentos iniciales con Mary Wollstonecraft y con Olympia de Gouges. Y ahora quiero pasar a este segundo momento, que es
el de la lucha sufragista y que va a ser imperiosamente necesario que se dé, porque va a ser con ello, si bien en la lucha con Mary Wollstonecraft y con Olympia de Gauche y mujeres que las acompañan durante toda esa época, se da en buena medida un vuelco hacia los dictados de los ilustrados. Ya será en esta segunda ola donde la lucha por el sufragio va a ser más plausible aún la posibilidad de que las mujeres tengan estos derechos ciudadanas. Recuerden que ese es el trazo que estamos marcando. A ver si me deja bien. Entonces, el trayecto de la participación y logro del voto ciudadano en las mujeres son los espacios en torno a la conspiración de independencia en México, porque me quiero centrar también en el país, llevando un sello femenino y feminista. Pareciera que no, pero sí lo estamos aquí recapitulando. Y si bien se exhiben los líderes y héroes masculinos, las conspiradoras hicieron un trabajo fundamental en esta gesta y usaban las tertulias a las que asistían con frecuencia para planear los movimientos. Voy a regresar enseguida a la ola del sufragismo, pero quiero que también tengamos presente qué pasa con nosotras, ¿no? Se hablaba incluso de un papel no beligerante de aquellas mujeres que no tomaron las armas, que hacían labores de correo, a las esposas de las cabecillas que fueron tomadas como rehenes y otros grupos femeninos que desempeñaron un papel importantísimo de acuerdo a un medio social y que la historia no reconoció como se merecían. Entonces estamos hablando aquí de una etapa muy interesante que será la etapa que también nos traza la independencia de México y después que nos trazará por toda la lucha por el voto femenino. Sigo. Bueno, ustedes han de ubicar que esto de las tertulias pues se daba no solo en México, también se daba, como lo mencionaba con Olimpia de Gauche, se daba en Francia y se daba en Inglaterra y se daba en los Estados Unidos y se reunían las mujeres para hacer estas pues, organizarse y trabajar en torno a los movimientos y también están ahí con los insurgentes o con aquellos hombres que participaban también de la lucha. En Francia podemos hablar de Condorcet y también podremos hablar de Joan Stuart Mills como aquellos aliados del feminismo que en algún momento se hicieron patentes. Si pensamos en nuestro país, en México, pues tendremos que hablar o tendremos que mencionar a María Josefa Crescencia Ortiz Telles, nacida el 8 de septiembre del 68, conocida como la Corregidora, en Valladolid nace, Morelia, y conocida como Josefa Ortiz de Domínguez o la Corregidora, apodo que adquiere derivado del matrimonio con el regidor de Querétaro, Miguel Domínguez, en el año de 1791. Bien, aquí la coincidencia es muy valiosa. Mientras José Ortiz de Domínguez en 1791 tenía esta unión con Miguel Domínguez, en 1791 Olimpia de Gauche estaba publicando los derechos humanos de las mujeres y la ciudadana. Entonces, vayan ustedes observando que ahí hay un trance similar en términos de en dónde se están encontrando las luchas. Mientras uno está en la Revolución Francesa, en París, doña Josefa Ortiz de Domínguez se encuentra en México en la lucha por la independencia, también en una lucha que se confronta con relación a la separación de la monarquía, ¿no? Bueno, pues entonces ahí tenemos puntos de coincidencia con los cuales podemos hablar. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hablar de otras mujeres? Junto a ellas aparecen otras mujeres de gran entereza que se anteponen su convicción liberal frente a la delicadeza o la llamada delicadeza femenina del siglo XIX, como María Soledad y Leona Camelia Vicario Fernández de San Salvador, conocida como Leona Vicario y ligada a la Sociedad Secreta de los Guadalupes.
La inmensa mayoría poseía una característica común de estas mujeres, el de haber nacido en la Nueva España o en posesiones americanas y se encontraban unidos por una misma inquietud, la de lograr una mayor participación en la toma de decisiones en la que se consideraba pues abanderar los destinos de la patria, ¿no? De la conformación de la patria, o lo que decimos las feministas, el nacimiento de la matria, ¿no? Uh-huh. Ahí tenemos a Lina Vicario, esta parte más rápida. Otra mujer que podemos hablar de esta época, pensando en México, es Gertrudis Bocanegra Mendoza, nacida en Pátzcuaro, Michoacán, en el año de 1765. De ahí su mención como la heroína de Pátzcuaro. Se casó con Pedro Lago de la Vega, oficial del ejército realista, a quien convence para sumarse a las fuerzas insurgentes. Se preocupa por las ideas de la Ilustración y toma ya en cuenta también todos los asuntos relacionados no con con el tema de la división de poderes, sino también con los asuntos vinculados a esta ilustración que no propiamente va a dar derechos a las mujeres y que va a ser lo mismo que le pase a las mujeres en México durante esta etapa de la independencia. Entonces, para ponerlas al servicio de los insurgentes, Gertrudis Bocanegra fue una de las principales conspiradoras del proceso de independencia y para favorecerlo sirvió como correo entre Pátzcuaro y Tacámbaro, Michoacán. También podemos hablar de Ignacia Javiera Rafaela Agustina Feliciana Rodríguez de Velasco, conocida como la Güera Rodríguez, anecdóticamente nacida el 20 de noviembre del año de 1778. Vayan ustedes viendo estas coincidencias de temporalidad con relación a lo que está pasando en Francia y lo que pasa en México. En el centro histórico de la Ciudad de México y es cercana al poder político y su actuar fue determinante en la consumación de la independencia. Voy a avanzar un poco más rápido para ir a la otro que me interesa también. En el México pre y post independiente, como pues ya he estado mencionando, tenemos una centena de mujeres partícipes, pero no narradas o poco conocidas, y podemos mencionar a Erlinda Perry, a Margarita Neri, a Dolores Jiménez Muro, a María Petra Turuel, a Altagracia Mercado, a Josefa Martínez, a María Soto La Marina, a Rafaela López Aguado, a Manuela Medina y a otras tantas mujeres que participan en esta gesta por la patria. Y sigo aquí con el sufragismo. La lucha sufragista entonces arranca con estos derechos, sentimientos de Seneca Falls en los Estados Unidos, como mujeres procedentes del ámbito doméstico que se organizan para reivindicar la esclavitud. Y veían cómo se les vetaba de este acceso a la educación. Entre ellas, yo quiero mencionar, destacan las estadounidenses Elizabeth Cady Stanton, Susana Anthony, Lucrecia Moore y Lucy Stone. Entre ellas convocan un encuentro por los derechos de las mujeres lista de Seneca Falls, y su lucha se extendió por la ley de la propiedad de las mujeres. Y todo esto pasa en los Estados Unidos. Pensemos que ya hacia 1848, pues nosotros ya tenemos ganada la independencia desde 1824, con la Constitución Política del 24, ya tenemos conformada un Estado, ya tenemos conformada una nación mexicana. Y si pensamos hacia la Constitución del 1857, pues ni en la del 24 ni en la del 57 vamos a tener incluidas a las mujeres como ciudadanas, ni en la del 17. Bueno, aquí con algunas imágenes de las mujeres de Seneca Falls. Bien, entonces aquí por el voto, aludir, ahora regreso a México, a la presencia de las mujeres en las postrimerías de la independencia, la conformación del Estado-Nación mexicano y su definición constitucional, así como el arribo al siglo XX
La consecuente revolución de 1910 nos habla de que las mujeres, además de hacer historia, son parte indispensable de la consolidación del propio orden estatal. Y si ustedes se van percatando, a mí lo que me interesa es que podamos ver qué es lo que está pasando afuera y no solamente concentrarnos en México, porque afuera, por ejemplo, en los Estados Unidos, está pasando todo este asunto con Seneca Falls y con las sufragistas, y en México ya hay ciertos indicios por la búsqueda del voto y sobre todo a finales del siglo XIX y toda la primera parte del siglo XX, y de ahí voy a hablar un poco de, del primer Congreso Feminista. Entonces me es muy importante que tengamos todos estos elementos porque de alguna forma no podemos solamente quedarnos con la visión nacional o con la visión en México. Necesitamos tener muy presente qué es lo que está pasando en otras latitudes, qué es lo que está pasando en Francia, qué es lo que está pasando en Inglaterra, qué es lo que está pasando en los Estados Unidos, para poder ir teniendo mayor precisión, si se me permite la palabra, de cómo es que en el proceso interno en nuestro país también se va gestando y se va promoviendo la lucha por los derechos de las mujeres y en particular por este derecho al voto, este derecho al reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres. Entonces, estos elementos que estoy trayendo de otras latitudes me son muy importantes porque es como podemos ir aterrizando en buena medida cómo en México también se van dando estas conformaciones y que no es ajeno México a lo que está pasando en el exterior. Entonces, si bien la presencia de las mujeres daba cuenta de que era imposible desarraigarlas de la estructura social, la conformación estatal no las incluía dentro de la propia ley. La Constitución Política del 24 y la del 57 no les dieron reconocimiento pleno ni autoridad legal a sus derechos políticos, por tanto a sus libertades. Entonces, suena muy parecido a lo que está pasando en Seneca Falls en 1848, a lo que pasa en Francia y con Mary Wollstonecraft y con la misma Olympia de Gouges. Entonces, son situaciones similares y evidentemente pues hay todo un sistema patriarcal ahí condensado que no solamente está en Francia o que no solamente está en los Estados Unidos o que no solamente está en México, sino que se empieza a identificar en todas las latitudes, ¿no? Y no es que se empiece a identificar en ese momento, sino que hay indicios, evidencias de que todas las mujeres están sufriendo de las mismas condiciones en esas diferentes latitudes. Entonces, aquí tenemos que los motivos reales de un levantamiento, una agitación o manifestación por parte de las mujeres a inicios del siglo XX mexicano, sin duda está centrado en la exclusión que la parte normativa en la Constitución política hace de su condición, es decir, la falta de reconocimiento y la omisión deliberada, y esto es muy importante mencionando, deliberada, para declararlas ciudadanas con plenos derechos como tales. Es decir, hay una omisión y que viene desde los hombres, o sea, desde los hombres que están ocupando el poder, desde los hombres que están construyendo la nación, desde los hombres que ya son gobernantes. Hay esa omisión deliberada para declararlas ciudadanas con plenos derechos como tales, como ciudadanas. Tenemos en el trazo del México de finales del siglo XIX a las violetas de Anáhuac, y con ello encontramos, por una parte, a las que se dieron a la tarea de conformar espacios de discusión intelectual y que para ello fundaron escuelas o pusieron en circulación revistas y suplementos, pero que también tienen una acción política aquí muy importante. Entonces, hablar de las violetas de Anáhuac, además de que son textos y revistas o suplementos destinados a la vida de las mujeres, tienen un cariz de naturaleza política y eso también es muy importante mencionarlo.
Entonces, las mujeres están ocupando el espacio público, el espacio político, el espacio intelectual, el espacio de la escritura, de la literatura, y eso ya significa ocupar espacio público, y eso es muy importante. Hablaremos en este trance de las mujeres antirreeleccionistas. El hecho de ser mujer en los inicios del siglo XX por sí mismo implicaba un riesgo, pero ser mujer y a ello sumar la beligerancia ante el gobierno porfirista, ya estamos iniciando el siglo XX, era un doble riesgo. Sin embargo, la insistencia por parte de las mujeres para integrarse al espacio público cobraba forma en los inicios de la movilización armada. Para principios de 1900, hombres como Ricardo Flores Magón ya incitaban a través de su periódico Regeneración a las mujeres a unirse a las manifestaciones en contra de Porfirio Díaz. Bueno, pues ahí tenemos otros hombres que son sensibles a las demandas y a las luchas de las mujeres y que abren estos espacios para su participación. Vamos a tener ya dentro de la ruta del sufragio, o sea, dentro de la ruta de las sufragistas, si ustedes me van siguiendo con Seneca Falls, 1848, Estados Unidos, y ahora lo ligamos con la búsqueda del sufragio efectivo, no reelección. Aquí tenemos otra de las mujeres emblemáticas del México del siglo XX, que será Carmen Cerdán. En el marco del término de la dictadura porfirista, pues aquí tenemos a los hermanos Cerdán, abrazan toda la causa antirreeleccionista que libraba Francisco y Madero hacia el año de 1909. Cerdán fue elegido presidente de la sección de Puebla del Partido Nacional Antirreeleccionista. Como tal, estaba en el punto de la mira de las autoridades a las que había logrado eludir gracias a sus tretas y a la ayuda de su hermana Carmen Cerdán, quien por otra parte se ocupaba de las labores de propaganda y de la compra y distribución de armas y explosivos entre los seguidores de la causa, tareas que desempeñaba con el seudónimo Carmen Cerdán, usaba el seudónimo de Marcos Cerrato, y con este mismo alias o seudónimo colaboró en la publicación clandestina de el periódico No Reelección. Si bien aquí la causa porfirista tiene un peso en particular, o sea, me refiero a la causa porfirista de derrocar a Porfirio Díaz, la visión de la búsqueda del sufragio pues va a ir mucho más allá, ¿no? Es la lucha feminista, es la lucha de las mujeres por el reconocimiento de la ciudadanía. Tenemos a las revolucionarias, aquí los intentos más certeros durante la lucha revolucionaria por parte de mujeres se dan con Elvia Carrillo Puerto. Ella funda en el año de 1912 la primera organización femenina de campesinas y para el año de 1913 fue considerada como la más importante por los numerosos contingentes que la integraban. Entonces aquí Elvia Carrillo Puerto pues también va a ser una de las mujeres importantes. Con ella tendremos el primer Congreso Feminista de Yucatán, que será también promovido por su hermano Felipe Carrillo Puerto y por el gobernador entonces de Yucatán, Salvador Alvarado. Entonces el Congreso Feminista de Yucatán aquí habla ya en buena medida del sufragio y habla también en buena medida de otros rubros, entre ellos que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres para también incluso decidir sobre su cuerpo y conocer su propio cuerpo. Y ahí vamos a tener la figura importante de Ermila Galindo. Entonces, aquí de manera singular, el propio gobernador Alvarado, del cual ya mencioné, emitió la convocatoria para el primer Congreso Feminista de Yucatán el 28 de octubre de 1915 y que tuvo verificativo los días 13 al 16 de enero de 1916 en el Teatro Peón Contreras en la ciudad de Mérida. Con esta propuesta se logra la movilización de un amplio número de mujeres en el Estado en pos de su liberación y en buena medida, digamos que
la apuesta era porque se lograra el voto. Aquí la apuesta, este apoyo que reciben el gobernador Salvador Alvarado será encaminado a lograr el voto para las mujeres en Yucatán y evidentemente para las mujeres en México. Bien, entre ellas, bueno, vamos a tener un número importante de mujeres que participan, entre ellas Rita Cetina y otras congresistas, como Consuela Zavala Castillo, Elvia Carrillo Puerto, Raquel Guisab Ciceró, Candelaria Ruiz Patrón, Rosa Torres González, Carmen Heredia, Beatriz Peniche de Ponce, Dominga Castro Pastrana, Adriana Vadillo Rivas, Rosina Magaña, Amalia Gómez Aguilar, Gregorio Montero, bueno, y un sinfín y cientos de mujeres que participan en este Congreso Feminista de Yucatán, que son cerca de 600 mujeres las que participan en el primer Congreso Feminista, y se celebrará un segundo Congreso en ese mismo año, hacia el mes de noviembre, ¿no? Ahí tenemos la convocatoria de Salvador Alvarado. Y tenemos otras mujeres que más adelante, después del Congreso Feminista, también se manifestarán, y otras que harán presencia en el espacio. Ahí tenemos socialistas y anarquistas, las basadas en las ideas europeas, como la de Esther Brown y la norteamericana Emma Goldman, que hacia el año de 1911 perfilaban escritos anarquistas para hacer críticas del sufragio femenino también, pero no como un derecho, sino como una imposición. Pensemos en las anarquistas y en esta idea de no a las connotaciones de naturaleza institucional o estatal. En México va a surgir hacia el año de 1918 el Centro Radical Femenino, integrado por Eufrosina de Saucedo, por María de Álvarez y por Francisca Gutiérrez, Carmen Hernández Cambre, María Guadalupe Padilla, Rosalinda Gutiérrez, María de la Luz González, Sara Saucedo, Rafaela Ana y Beatriz Quintero, y Adelina Álvarez, que dan vida a la escuela iconoclasta, donde en todo niño, ellas dicen, existe un nuevo ser que no debe ser a su vez coaccionado por nada ni por nadie, y debe, ya que esto sería considerado criminal, cualquier sujeción o sugestión dirigida a contrariar su integridad y desarrollo. Tenemos hacia ese mismo 1918, como ustedes van viendo, pues ya los impulsos hacia lograr los derechos más contundentes para las mujeres, pues se va consolidando hacia el año de 1918. Ahí vamos a tener al Consejo Nacional de Mujeres. Ahí destaca Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, editora de la revista El Socialista, quien conforma y encabeza el Consejo Nacional de Mujeres. El consejo se reunía en la casa de Evelyn Roy y se acercaba cada vez más al Partido Comunista Mexicano, del cual se volvió prácticamente un frente cuando sus tres dirigentes se incorporaron a las filas. La mujer, al mismo tiempo que propagandizaba temas sobre las condiciones femeninas, hacía una gran difusión sobre los avances de la Revolución Rusa en estos momentos, en esos años de intervención de las potencias extranjeras en contra de la Unión Soviética, por lo que las organizaciones en general, incluyendo a las de mujeres, reforzaron el apoyo y la solidaridad con la posterior Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Bien, pues entonces estamos en este camino de reconocimiento por los derechos humanos y la ciudadanía de las mujeres en México, por este cruce que estoy haciendo para que tengamos claro qué pasa adentro, qué pasa afuera y qué pasa con algunas otras posturas. En este camino hacia lograr el sufragio femenino aparecerá el Frente Popular de México, formalmente conocido como Frente Único para el Derecho de las Mujeres, que será bien visto en aquel entonces por el general Lázaro Cárdenas del Río, y este frente se conforma hacia el año de 1935, tomando un referente muy próximo, que será el Partido Nacional de las Mujeres de los Estados Unidos. Tomen en cuenta que se está considerando qué es lo que está pasando en Norteamérica
política para poder llevar a cabo este frente único. Bien, pues van a pasar varios años después de la lucha en 1916, me refiero al primer Congreso Feminista, después de la lucha para que el presidente Cárdenas hubiera otorgado el voto a las mujeres. Esto de otorgar, pues como bien se ha dicho, pues no se encarga o se habla de un regalo, sino de un derecho que debería de ser dado a las mujeres por el hecho de ser seres humanos y por tener estos derechos consagrados. Entonces será ya 16 años más tarde, después del gobierno de Cárdenas, que se hubiera esperado que en aquel entonces se hubiera dado el voto, pero no fue así, y será hasta 1952 por iniciativa del presidente Adolfo Ruiz Cortines, que aprobado por el Congreso en febrero de 1953 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre del mismo año, las mujeres mexicanas hicieran uso de su derecho ciudadano y acudieran a emitir su voto en las elecciones de 1955. Entonces, si ustedes hacen un recorrido, porque es un recorrido realmente muy extenso, desde 1791 con Olimpia de Gouges y la Declaración de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Ciudadana, y tomando en cuenta todo el trazo que hemos mencionado, que lo he tratado de hacer de la manera más breve, hasta 1955, que en México logran votar las mujeres, pasan prácticamente 200 años. Es muy impresionante verlo así, porque cuando lo vamos contando de manera lineal, como si fuera una línea del tiempo, pareciera que estos momentos no fueran en buena medida valiosos, y si nosotros los vamos ligando en un análisis de naturaleza política, ¿no? De cómo se va conformando todas estas luchas y cómo llegamos hasta un 1955 donde las mujeres pueden votar en México, y que hablamos de que la lucha inició 200 años antes con Olimpia de Gouges. Entonces nos podemos dar cuenta que la lucha, además de que no ha sido sencilla, ha sido todo un proceso político el que se ha dado, más que una linealidad histórica. Es pertinente señalar que en este contexto, bien, que en 1952 entró en vigor la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres, que se llevó a cabo con el propósito de igualar la condición de los derechos políticos del hombre y la mujer, y establece el derecho de las mujeres a ser elegibles y ocupar cargos públicos en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna. México ratificó su vinculación con esta Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer hasta el año de 1981, después de ser aprobada por la Cámara de Senadores. Bien, entonces aquí las condiciones de igualdad plena pues no quedaron en lo cotidiano atendidas, o sea, después de que se logra el voto, el derecho al voto en 1953 y logran las mujeres ejercerlo en 1955, pues no quedaron en lo cotidiano atendidas pues todas las demandas que hubieran surgido de esto, ¿no? De ahí que la lucha para lograrlo haya seguido con un empeño recurrente por ganar espacios en la toma de decisiones públicas. Entonces aquí también pues tenemos que hablar de mujeres que lucharon, pero que lucharon por los derechos laborales, y aquí pues habría que mencionar al sindicalismo mexicano. Quiero ver cómo voy de tiempo. Entonces, este punto lo podemos referir con el surgimiento del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que comenzó a reunirse a un
reunir una variedad de agrupaciones femeninas o propiamente ya feministas que coinciden entre los años de 1934 y 1938, donde el proceso de sectorización del Partido de la Revolución Mexicana también encontraba apoyo. Las mujeres eran primordiales en la articulación política corporativa del Partido de la Revolución Mexicana y sí van a ser indispensables también para la legitimidad del propio partido político. Y tomemos en cuenta que en estos años, entre 1934 y 1938, pues está gobernando el general Cárdenas. Y aquí me es propicio recordar a otra gran feminista, a Flora Tristán, y el vínculo que ella establecerá en el siglo XIX entre el feminismo y las luchas obreras. Entonces, aquí otra vez, traigamos y tengamos en cuenta, traigamos a las mujeres que tienen todo este pensamiento político, todo este pensamiento social, es todo este pensamiento, por ejemplo, en torno a las luchas obreras de Flora Tristán, porque detrás de de este Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que tiene toda esta connotación laboral y sindicalista, está puesto un pensamiento y está puesto allí puesto el pensamiento de Flora Tristán. Y aquí me voy sin dar un salto muy grande, pero sí necesario para irlo comprendiendo. Aquí hay que hablar de Simone de Beauvoir. Ella nace en 1908-1986 y hablar del feminismo de entreguerras. Y esto es muy importante porque, insisto, nosotros hablamos exclusivamente de una linealidad, aquí perdemos las lógicas de los procesos políticos. Entonces, nos dice en el segundo sexo Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a ser. Y aquí es muy importante el texto de Simone de Beauvoir, porque con Simone de Beauvoir vamos a estar abriendo la tercera ola del feminismo. Es la precursora de la tercera ola, aunque la tercera ola propiamente la vamos a tener completamente abierta hacia los años 60, ahí con Betty Freeman, que voy a hablar también de ella, y con Kate Millett. Pero con Simone de Beauvoir, para hacer la mención, aquí la principal tesis de Simone de Beauvoir está relacionada con la noción de género, y si bien en ese momento no la usa, no usa el término como tal, sí busca el significado de ser mujer para llegar a la conclusión de que es una construcción social, ¿no? Entonces aquí con esta condición, esta connotación de el sexo determina una condición de género, entonces el ser mujer va a estar determinada por una serie de connotaciones de naturaleza cultural que nos harán conducirnos, comportarnos a través de una serie de conductas que se establecen desde esas lógicas culturales. Pero aquí lo más impresionante es que esas lógicas culturales son trazadas desde la mirada masculina, ¿no? Para ella, ¿qué consiste ser mujer? O en este resumen del texto, ser mujer es un aprendizaje sociocultural. El mundo es androcéntrico y se ha tomado al varón como neutro y a la mujer como la otra. Ahí, y los varones han definido a las mujeres. En el texto de Simone de Beauvoir se establece de manera muy contundente que el, el ser mujer, al estar construido desde una lógica cultural, nos colocamos, bueno, hablando en ese sentido, en un segundo sitio, en un segundo nivel, en esta condición de un segundo sexo. Entonces somos lo otro frente a lo uno o lo absoluto que serían los hombres. Somos lo otro, somos lo desconocido, somos lo extraño, somos lo diferente, ¿no? Y en estas condiciones, dirá Simone de Beauvoir también,
que las mujeres tal pareciera que no hacen por sí mismas un proceso de lucha, de reivindicación propia, pareciera que se quedaran en ese estatus, ¿no? Y aquí pues hace pues no solo la invitación, sino la consigna de que esto tiene que cambiar el modelo. Y el cambio del modelo es posible y tiene que ser a partir de las luchas feministas. Entonces, aquí con Simone de Beauvoir se abre este nuevo trance hacia la tercera hora del feminismo. Y aquí hay, bueno, una frase de Simone de Beauvoir donde ella nos dice: el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. Y bueno, ahí lo del peligro mortal, pues más adelante Kay Millett nos dirá que el amor es el opio de las mujeres, ¿no? Como la religión, el opio de los pueblos. Entonces tenemos aquí otro elemento ya asentándonos en el feminismo liberal en la tercera ola con Betty Naomi Goldstein o Betty Friedan. Ella es norteamericana y nace en el año de 1921 y muere en el año de 2006. Y es muy importante esto que estoy mencionando de, de su biografía, porque ella ya muere en el siglo XXI, ¿no? O sea que es todo este trance de la segunda etapa, cuando ella escribe hacia 1965 La mística de la feminidad, ya estamos en la segunda etapa del siglo XX. Y en la mística de la feminidad tenemos que hay una vuelta al hogar tras la Segunda Guerra Mundial. Aquí es importante mencionar que, que durante la Segunda Guerra Mundial la mano de obra femenina, la mano de obra de las mujeres fue a dar a la economía de guerra. Y una vez de que concluye la guerra, pues son regresadas o recluidas de nueva cuenta al hogar. Entonces, después de haber estado en una etapa laboral, de trabajo, son regresadas al espacio doméstico. Entonces, hay una idílica vuelta al hogar tras la Segunda Guerra Mundial, y en realidad es devolver a las mujeres a la retaguardia social, o sea, sacarlas del espacio laboral y regresarlas al espacio doméstico es regresarlas a una retaguardia de lo social, es decir, volver a perder posibilidades de avance en los derechos, y aquí serían derechos laborales y en esta connotación de poder estar en el espacio público. La domesticidad como religión es algo contundente dentro del texto de la mística de la feminidad de Betty Freeman, esta domesticidad como religión, esto del trabajo en casa, del trabajo doméstico, del trabajo de los cuidados, del trabajo no remunerado, va a ser una constante que ella analiza muy bien en todo este texto. La asimilación personal de la reacción y el problema que no tiene nombre. Y este problema que no tiene nombre pues está puesto sin duda y de nuevo cuenta en un sistema patriarcal de opresión que está relegando a las mujeres en el espacio doméstico. Y esto me va a ser muy importante traerlo a colación posteriormente cuando nosotros mencionemos qué es lo que pasa después del 8M y el 9M del año 2020, donde nos regresan prácticamente no al siglo XX, 1965-66, nos regresan prácticamente al año 1791 para decirlo en esos términos, ¿no? O sea, regresar al espacio doméstico, ¿no? La propuesta de Friedan son mujeres es conocerse como seres humanos, como seres humanas, en la búsqueda de una integración laboral, social y política en la sociedad. Luego tendremos, dentro de esta tercera ola, ya de manera muy clara y contundente, el feminismo radical.
Y aquí, digámoslo así, la precursora será Kate Millett, como en la política sexual del año 1969. Y ella nos dice, lo personal es político, y es la consigna del feminismo radical, y donde Millett también nos dice, se propone demostrar que el sexo es una categoría social impregnada de política. Utilizo la palabra política, dice Millett en su texto, al referirme a los sexos, porque señala la naturaleza de la situación recíproca que estos han ocupado en el transcurso de la historia y siguen ocupando en la actualidad. Y el feminismo radical de la tercera ola nos va a acompañar desde estos años, desde el año 69 hasta prácticamente el año 2020, antes de que se empiece a distinguir esta cuarta ola del feminismo. Aquí una cita de Millett, que me es importante mencionar, nos dice, si consideramos el gobierno patriarcal, así con esa frase, el gobierno patriarcal, como una institución en virtud de la cual una mitad de la población, es decir, las mujeres, se encuentra bajo el control de la otra mitad, los hombres, descubrimos que el patriarcado se apoya sobre dos principios fundamentales. El macho ha de dominar a la hembra y el macho de más edad ha de dominar al más joven. No obstante, como ocurre con cualquier institución humana, existe a menudo una gran distancia entre la teoría y los hechos. El sistema encierra en sí numerosas contradicciones y excepciones. Si bien la institución del patriarcado es una constante social tan hondamente arraigada que se manifiesta en todas las formas políticas, sociales y económicas, ya se trate de las castas y clases o del feudalismo y la burocracia, y también en las principales religiones muestra, no obstante, una notable diversidad tanto histórica como geográfica. Entonces, aquí, ¿de qué nos está hablando Kate Millett? Nos está hablando de que existe un sistema de opresión masculina llamado patriarcado. Y esa es una gran aportación, porque entonces ya tenemos identificado cuál es el sistema de opresión contra el cual es el que hay que estar luchando. Y es ese sistema patriarcal, y además hay una fuerte juego de poder que se da y se da en todas las formas, se da tanto de manera física como sutil o digamos de manera no visible, ¿no? Y en estas formas nosotros podemos ir identificando, yo creo que todos nosotras a estas alturas ya conocemos el violentómetro, y el violentómetro nos va diciendo esas gradaciones de la violencia, porque aquí la presencia de estas condiciones patriarcales van a estar también vinculadas a ejercicio desigual del poder, y el ejercicio desigual del poder implica un ejercicio violento de su poder, ¿no? Entonces vamos identificando las formas físicas de la violencia, las formas simbólicas de la violencia, las formas psicológicas de la violencia, las formas económicas de la violencia, las formas este, que en buena medida, y eso lo podemos mencionar más adelante, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia están consignadas todas las formas de violencia, incluyendo también la violencia política y la violencia a través de los medios de comunicación. Dentro de estas mismas menciones del feminismo radical, Millett exhibe la existencia clara de un sistema patriarcal de opresión que se encuentra inserto en todos los aspectos de la vida de las mujeres y de los hombres. En este sentido, la ideología de la virilidad adquiere un predominio tácito en todos los actos ligados a las relaciones sociales de poder, incluyendo sin duda las más sensibles, la familiar, donde las condiciones para una nominación existen per se. Entonces, aquí tendremos que los espacios de dominación de este patriarcado lo vamos a encontrar
en la familia, en la educación, en la escuela, en la religión y sin duda en el Estado. Y esos son elementos que Kay Millett recapitula de manera magistral en su obra para dárnoslo a conocer y entender también todos aquellos aspectos que lo van a ir perfilando y que lo van conformando. Y aquí otra feminista radical que lo que quiero aquí es extraer el enunciado de Shulamit Firestone, que nos dice: el feminismo demolerá las estructuras más básicas de nuestra sociedad, y empezando por las propias estructuras patriarcales dentro de la familia. Otro de los feminismos dentro de esta tercera ola, pues es el feminismo negro. Y está aquí su representante, o una de sus más conocidas representantes, es Angela Davis. Ella nace en el año de 1944. Y aquí la lucha de esta autora, de Angela Davis, contra el capitalismo, el sexismo, el racismo, la ha convertido en un referente eminente. Y entiende el feminismo como un movimiento plural y necesariamente interseccional. Y dice Davis: no hay un feminismo, hay muchos feminismos, sino muchos feminismos. Por eso, con lo que ustedes han ido observando, que he tratado de transmitirles, pues ustedes van dando cuenta que no podemos hablar de un solo feminismo. Tenemos que hablar de diferentes y diversos feminismos. El feminismo eficaz, dice Davis, tiene que luchar contra la homofobia, la explotación de clase, de raza y género, el capitalismo, el imperialismo. Y nos dice David: ¿el feminismo será antirracista o no será? Entonces, la tercera ola del feminismo, la que inicia a finales de los años 60, que transita por los 60, los 70, los 80, los 90, el 2000, pues tenemos una cauda impresionante de mujeres que han participado no solo de la lucha feminista como movimiento, sino también del pensamiento teórico del feminismo. Y eso es muy importante también traer. El feminismo decolonial en este mismo trance del siglo XX y de la tercera ola, con Rita Segato, que ella nace en 1952 en Argentina, y es una mirada desde América Latina, las relaciones entre el poder y colonialismo. Y aquí haciendo una cita de Segato, esta condición de este feminismo decolonial imprime un nuevo rumbo a la lectura de la historia mundial, impone de tal forma una torsión en nuestra mirada que es posible hablar de un giro copernicano. Es decir, de una franca mudanza de paradigma que cancela la posibilidad de retornar a un momento anterior al de su comprensión y asimilación. De allí su impacto creciente debido a que existe en este sentido un antes y un después de la concepción de la teoría de la colonialidad. Y ella aquí pues hará una fuerte referencia de que la lógica del sistema patriarcal nos llega desde Europa, ¿no? Entonces se hace todavía más complicado comprenderlo y atenderlo en términos de su comprensión teórica para América Latina. Bien, pues entonces nos vemos ante la discriminación en todas estas fases del pensamiento teórico, y sin duda ahí faltaría mencionar a otras tantas mujeres de la teoría feminista, como a Carol Pateman, como a Nancy Fisher, como a Butler, sin duda también, y que nos han hecho aportaciones significativas a lo largo de estos años, después del inicio de esta tercera ola. Ya estoy por acabar, ¿eh?
Gracias. Tenemos aquí pues que la discriminación por cuestiones de género se convirtió en la piedra de toque de un Estado conducido con ese defecto, un Estado discriminador de las mujeres. Sin duda, para remediarlo, al paso del tiempo, en particular en el siglo XX, han sido indispensables las declaratorias internacionales para revertirlo y enmendarlo, además de la lucha política y social internamente emprendida para ello en cada uno de los estados. Tenemos en el siglo XX que da cuenta de acuerdos como el que emana de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, por sus siglas en inglés. La CEDAW fue adoptada el 18 de diciembre del año de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y es considerada como la Carta Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres y consta de un preámbulo y 30 artículos en los que se define el concepto de discriminación contra la mujer y establece una agenda para la acción nacional con el objetivo de poner fin a la discriminación. Entonces, a partir desde la Convención sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación contra la mujer, la CEDAW, los cambios en la normatividad nacional se hicieron manifiestas prácticamente 2 décadas después, por ejemplo en México, de tal suerte que en el nuevo milenio se han también promulgado los aspectos, ¿no? Tenemos otros elementos dentro de los derechos humanos de las mujeres. Tenemos el Convenio 100 sobre igualdad de remuneración de la OIT de 1951, el Convenio 111 sobre la discriminación, empleo y ocupación también de la OIT de 1958, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU de 1966, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación que ya la mencioné, la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1985, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, China, 1995, la Conferencia Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de Belém do Pará de la OEA de 1994. A estos elementos pues podemos sumar o agregar los trabajos de las Comisiones Económicas para América Latina y el Caribe, la CEPAL, también dependiente de la ONU, a través de su división de asuntos de género, por decir algunos elementos. Y pues lo que se busca y se ha buscado es la condición de igualdad y la reivindicación de los derechos humanos para las mujeres. Tenemos aquí una cita de Marcela Lagarde, ya desde el feminismo mexicano. El sujeto de la ley son las mujeres. Ya se rompe con todo el marco jurídico mexicano. Y aquí Marcela Lagarde es transgresora, aquí retomando también de una participación que tuve en algún momento con ustedes, es vanguardista en el mundo porque consideramos la violencia misógina y porque el patriarcado violenta a las mujeres. Es una ley integral que requiere una política integral del Estado. Y algunos grupos feministas desde este feminismo mexicano, el Grupo de Mujeres, Asociación Nacional Cívico-Femenina, ACE, Centro de Apoyo a Mujeres Violadas, el Centro de Desarrollo para la Mujer, los colectivos de mujeres, los colectivos feministas Patrico, el colectivo La Revuelta, las luchas feministas, los movimientos de liberación de la mujer, el movimiento feminista mexicano, el movimiento nacional de mujeres, Mujeres en Acción Solidaria, Mujeres por el Día, para el Diálogo, Coalición de Mujeres Feministas, todos estos de los años 70, y por favor tomen ustedes en cuenta de lo que acabo yo de mencionar con Kate Millett y esta condición de la política sexual y toda esta postura del feminismo radical, todas estas organizaciones de mujeres y movimientos feministas, pues se da dentro de esa cauda impresionante de mujeres que se conforman dentro del feminismo radical. Tenemos otras conformaciones de organizaciones, el Sindicato de Trabajadoras de la Industria de la Costura, Confección, Vestidos, Similares y Conexos, el cuarto encuentro de feministas de América Latina y el Caribe en Taxco
1987, Acciones Populares de Integración Social AC en 1981-82, la Asociación Mexicana contra la Violencia hacia las Mujeres AC del 84, las Católicas por el Derecho a Decidir 87, el Centro de Apoyo a la Mujer de Colima, entre otras tantas del 83, y están dentro de ese mismo rubro del feminismo radical. Ya de manera institucional, pues vamos a tener el Instituto Nacional de las Mujeres del año 2001. Tenemos una ley federal para prevenir y eliminar la discriminación emitida el 11 de junio de 2003. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada el 2 de agosto del 2006. Y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que aparece en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero del año 2007. Y esto ya son acciones institucionales, acciones que se dan dentro del Estado, en este caso dentro del Estado mexicano. Pero si ustedes van dando cuenta, tiene que darse la lucha, toda la lucha previamente de la que me he referido y también en la que me he soportado para llegar hasta acá, y que ustedes puedan percibir que ya en la conformación de un Estado, el surgimiento de estas leyes, los aportes institucionales previamente tuvieron un gran y amplio y larguísimo camino de lucha de las mujeres para llegar hasta aquí. También, pues sin duda, las luchas que se han hecho por el derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre nuestros cuerpos y a una vida libre de violencia. El siglo XXI, ¿qué con el siglo XXI? Ya estoy por terminar para dar oportunidad a algunas preguntas. El siglo XXI nos ha marcado con el compromiso de dar cumplimiento a las leyes que regulan y promueven la igualdad entre hombres y mujeres en el entorno nacional, ligadas también estrechamente a las determinaciones marcadas a nivel internacional para que esto así se dé. Y aquí hay un elemento ya más cercano a lo que conocemos actualmente, a lo que tenemos en puerta, este siglo XXI, 2019, 2020, 2021, el 8M y el 9M de marzo del año 2020, donde vivimos acciones muy contundentes como expresiones de hartazgo en contra de las recurrentes formas de violencia, a pesar de todas las luchas de las que ya he hablado de poco, cerca de 300 años, pues seguimos en estas formas de violencia a las que estamos expuestas las mujeres en México y en el mundo, sin duda, ¿no? La marcha del pasado 8 de marzo del año 2020 presentó poco más de 233,000 mujeres que marcharon para manifestarse, aunque las cifras oficiales en aquel momento solo refirieron 100,000, la realidad es que fueron más del doble. Y el paro del 9 de marzo del mismo 2020 es que fueron más, tuvo una fuerte y seria connotación de ausencia como cuestionamiento y reclamo ante las violencias para enfatizar que la presencia, trabajo y vida de las mujeres debe ser respetada. Implicó cerca de 30,000 millones de pesos en pérdidas económicas. Y bien, pues las luchas siguen y las luchas también van por las niñas y las adolescentes. Y estas consignas de las niñas no se tocan, no se violan, no se matan. Y en el siglo XXI pues ya podemos hablar de una cuarta ola del feminismo. Y esta cuarta ola del feminismo que viene con el imperativo de brindarle a las mujeres más jóvenes posibilidades de expansión, de expresión de un hartazgo que no puede hacerse costumbre. La cuarta ola requerirá de estrategias nuevas. El propósito apunta a lograr condiciones de igualdad efectiva, real en términos de respeto a los derechos y a la vida de las mujeres, a manera de colocar puntos más cercanos a esta cuarta ola. Menciona Nuria Varela, que es una autora que ha estado trabajando sobre la cuarta ola del feminismo, una agenda propia que no podría eludir erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, conseguir los derechos sexuales y reproductivos, enfrentar la feminización de la pobreza y la crisis de cuidados, tan apremiante como la crisis medioambiental. Dice Nuria Varela, una agenda propia que,
en la cuarta ola sin duda pase por el ciberfeminismo y el ecofeminismo. Y yo agrego así como por graves problemáticas sociales tales como la prostitución y los vientres de alquiler. Dentro de esta misma cuarta ola, pues tenemos al ciberfeminismo, y aquí tenemos una autora también pues, reciente, Sadie Plan, que define el ciberfeminismo como una cooperación entre mujer, máquina y nuevas tecnologías, la relación entre la tecnología de la información y la liberalización de la mujer. Es una propuesta artística, activista, nacida en pleno auge de las tecnologías de la información y la comunicación. Reivindica el papel de las mujeres en el desarrollo de la ciencia y tecnología, y su planteamiento es contra la tecnofobia, uso feminista de la tecnología, que tiene dos líneas y aquí es muy importante mencionarlas. Por una parte, el ciberespacio, que permite identidades no binarias y el ciberactivismo en red, pero por el otro lado hay una identificación y un reconocimiento de que el ciberespacio reproduce lógicas patriarcales y existe la brecha digital, que es también contra la cual hay que luchar, ¿no? De la cuarta ola, pues tenemos la marea verde. Ya tuvimos la marea verde en Chile, la marea verde en Argentina. Estamos por una marea verde en México por la despenalización y la legalización del aborto. Y una cuarta ola enfocada en consolidar la paridad. Con esto estaría yo concluyendo todo este trance de 300 años que pues es complicado resumirlo en hora y media o en 2 horas, pero que lo he traído a manera de que podamos observar desde diferentes aristas cuáles son estas repercusiones desde la revolución feminista hasta nuestros días. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luz Alejandre. Muy nutrida tu intervención. Has logrado pasar por varios etapas de la historia de México e internacional, estas diversas olas de los derechos de las mujeres. Muy interesante resaltar esto que mencionaba Olimpia de Gauche, en el sentido de quién te ha dado, pregunta a los hombres, efectivamente, quién te ha dado el soberano poder de oprimir a mi sexo, ¿no? Entonces yo creo que es una reflexión muy profunda, es una reflexión que yo creo que tenemos que hacernos, yo creo, hoy día también, a tantos años de distancia de haber formulado esta frase, yo creo que también tendríamos que reformularla hoy día, ¿no? Y bueno, para darle paso también a muchos saludos, muchas felicitaciones te hacen llegar desde el Facebook y también desde quienes nos acompañan, las casi 140 personas que nos han acompañado a lo largo de tu exposición. Muchísimas gracias por todos los comentarios y por todas las felicitaciones a la doctora Gloria Luz Alejandre. Y bueno, voy a hacerte algunos comentarios y algunas preguntas en el breve tiempo que tenemos. Edith Villafañez nos dice, gracias por difundir cultura y no violencia. Karina Ornelas expresa, y eso que las mujeres lucharon en la Revolución Francesa. Se observa que los pensadores más influyentes de la historia nunca han favorecido a las mujeres, al contrario, ¿no? Por aquello que mencionabas tú de algunos pensadores en este sentido. Jessica Ameyali menciona, muchas gracias por transmitir estos eventos. Juana Vera pregunta, es importante resaltar que la participación de las mujeres en los movimientos revolucionarios fueron y son por convicción propia. ¿Podría afirmarse lo mismo del caso de Josefa Ortiz de Domínguez, que podría pensarse que no lo hizo por convicción propia, sino lo hizo por ser esposa de alguna persona cercana al movimiento revolucionario? No, ella lo hace por convicción propia. O sea, hay un valor ahí vinculado a la conformación de la nación mexicana. O sea, no lo hace por ser la esposa de, porque a veces caemos, y de manera también reciente caemos, lo hace porque es la esposa de, o porque es la hija de, o porque es la conocida de un hombre. No, Josefa lo hace por convicción propia. Se está llevando a cabo la construcción de una nación. Entonces ahí hay un sentimiento muy, muy bien plantado y muy bien puesto por Josefa Ortiz, sin duda.
Ujú. Muchas gracias. Gracias a quienes también nos acompañan en el Zoom, a profesores, profesor doctor Mario Rodríguez López, que nos acompañó, a las maestras que también desde Oaxaca nos están acompañando, de la Universidad Autónoma de Oaxaca, y también nos acompañan abogadas y estudiantes de la especialidad en género y derecho. Muchas gracias por estar aquí. Aide Tapia nos menciona, muy interesante esta época y el pensamiento social y político de la mujer en México. Gracias por esta maravillosa plática de cierre de este curso de derechos de las mujeres. Beirut Hernández pregunta, ¿cuál considera usted que es el motivo por el cual no fueron o fueron poco reconocidas estas mujeres en cada una de las épocas que nos ha mencionado? Pues no somos reconocidas porque hay un sistema de opresión denominado patriarcado. Entonces, hay un sistema que está superpuesto en toda en la estructura social, en la estructura política, en la estructura económica, que es el sistema patriarcal. Y es una condición donde se establece un dominio del hombre sobre las mujeres. Y esto va a estar acompañado también de la misoginia y del machismo. Entonces, sumando estos elementos, la misoginia y el machismo, pues nosotros a lo que nos enfrentamos es a una continua discriminación y a una continuo no reconocimiento de nuestros derechos y tampoco un no reconocimiento de estar en el espacio público. Y quiero insistir en ello, ¿no? La posibilidad de que nosotros logremos ocupar un lugar en el espacio público en términos de un cargo, pensamos en términos legislativos o en términos ejecutivos, ocupar un espacio en el ámbito escolar, ocupar un espacio en el ámbito laboral, desde la mirada del patriarcado es restarle un lugar a un hombre. Entonces, estas lógicas patriarcales, estas lógicas androcéntricas, están puestas en todos los sistemas, incluyendo, insisto, en el sistema económico, que ahí se va a vincular también a las lógicas de un sistema capitalista. Por ahí también sería pertinente en algún momento y también muy importante recuperar a Silvia Federici en estas visiones de un texto muy interesante que tiene ella del patriarcado del salario. Ujú. Adelante, gracias. Muchas gracias. Marta Toledo, creo que ya le dice buenas tardes, saludos desde el Istmo de Tehuantepec. La pregunta que ha precedido, creo que has dado respuesta a su pregunta. A Eli Pacheco pregunta, ¿considera que la democracia como forma de gobierno pura ha perpetuado la misoginia en los estados a través del tiempo? Sí, sí la ha perpetuado. Sí la ha perpetuado porque me dice de su manera pura y la manera pura pues tal pareciera que no existe porque si pensamos en esa manera pura la enunció Aristóteles en algún momento y además la enunció no propiamente como la mejor forma de gobierno, más bien la menciona como una posible derivación a una oclocracia donde todos deciden al mismo tiempo y no hay posibilidades de que alguien conduzca. Y él no tenía previsto dentro de los esquemas de la democracia una democracia de igualdad entre mujeres y hombres. Él aludía a una democracia no como una mejor forma de gobierno, él más bien se orientaba hacia una forma más aristocrática de conducción de los gobiernos. Cuando nosotros queremos hablar de la democracia en la Revolución Francesa con la mirada de Rousseau, pues nosotros pensaríamos, bueno, entonces llegamos finalmente a una democracia ilustrada, ¿no? Y esto de ser una democracia ilustrada pareciera que también nos hablara de una condición de pureza de la democracia y lejos de ello, ¿no? Yo considero que no hay formas puras de un concepto, ¿no? Muchas Adelante. gracias. Fátima Noemí dice, ¿hubo protestas de las mujeres que no fuesen pacíficas, es decir, que hicieran uso de la violencia en este ánimo de ejercer y de lograr sus derechos?
Todas las manifestaciones de búsqueda de derechos tienen una connotación de orden de un sujeto, en este caso un sujeto político, que está haciendo, llevando a cabo una manifestación para hacer plausibles una serie de demandas. Mucho del trabajo que se ha hecho desde el feminismo ha sido pacífico, ha habido manifestaciones donde el reclamo explícito se hace a través de una marcha y a través de la presencia de las mujeres en actos públicos. Eh, Cuando se alude a que hay violencia, eh, pues vamos a decirlo de esta forma, son maneras de expresión, como bien lo mencioné yo, de un hartazgo ante una serie de violaciones a los derechos humanos de las mujeres y sin duda a la vida de las mujeres. Es decir, si el Estado no reacciona, ¿no?, ante la muerte de las mujeres por feminicidio, que en México pues llegamos a 11 muertes a diario por feminicidio y no hay una reacción, la forma de la demanda va en función o digamos en términos de hacerle saber al Estado que no hay digamos, que no nos vamos a detener ante las propias intimidaciones del Estado. Eso sería. Claro, ¿no? Yo creo que aún hay todavía una gran demanda, porque sobre todo en esta cuarta ola, yo creo que los movimientos de marchas, de reclamo, de todos estos derechos que están pendientes, la interrupción del embarazo, que ya es un derecho constitucional a decidir, u otros derechos en materia de resguardar y proteger la vida de las mujeres en todas las entidades federativas, para prevenir y combatir el feminicidio, pues sigue siendo una tarea pendiente que no se ha logrado ni prevenir ni combatir, ¿no? Anaí García te pregunta, ante tantos temas tan interesantes que nos está presentando, ¿qué bibliografía nos podría recomendar? Bien, pues les puedo recomendar la propia bibliografía de las autoras que estoy citando. Por ejemplo, de Simone de Beauvoir, pues es El segundo sexo. De Nuria Varela, que la acabo de referir, es Feminismo 4. Mujer. Nuria Varela. Podemos referir a otras autoras, a Chimamanda Ngozi Adichie, todos deberíamos ser feministas. Otro texto aquí indispensable, Política sexual de Kay Millett. Otro texto, Ética y feminismo de Graciela Hierro. Otros textos, por ejemplo, el de Rita Segato, La guerra contra las mujeres. El que acabo de mencionar de Silvia Federici, El patriarcado del salario. El de Betty Friedman, La mística de la feminidad. Hay otros textos que también son interesantes, que son también muy recientes, este texto de Nuevos Feminismos, Sentidos comunes en la dispersión, una historia de trayectorias, rupturas en el Estado español, por ejemplo. Otros textos que sin duda son indispensables de autoras, pues tendremos a Amelia Valcárcel, a Celia Morós, con la crítica de la razón patriarcal, por ejemplo, la de Celia Morós. Entonces, pues son varios textos con los que hemos estado trabajando y pues que todos son pues recomendables para profundizar en la materia del feminismo. Este texto de Celia Morós y Ana de Miguel, Teoría feminista de la ilustración a la globalización,
en su tomo 1, son 3 tomos, en su tomo 1, que es el que estoy refiriendo, de la ilustración al segundo sexo. Entonces, pues es una gama muy amplia de textos los que podemos ocupar para conformar toda esta información que les acabo de transmitir. Sin duda, Mary Wollstonecraft, La Vindicación de los Derechos de Mujer, que se puede conseguir el texto impreso o a través de sus aplicaciones en Kindle, ¿no? Y los derechos humanos de las mujeres y las ciudadanas de Olympia de Bush. Ok, doctora, muchas gracias. Tenemos que ir concluyendo ya. Hay muchísimas preguntas en el Zoom y también en el Facebook. Estoy segura que la doctora Gloria Luz pues te podrá mirar, y ustedes también, a quienes nos están acompañando, podrán mirar también en la repetición de este evento, que lo pueden consultar en la página de Facebook Museo de la Mujer. Sierra Marta Laura Arraigadas López dice: felicidades, doctora Gloria Luz, por su conferencia y gran cierre. Muchísimas gracias. Pues bueno, gracias a quienes nos acompañaron en el Zoom y en Facebook. Yo pediría, muchísimas gracias por tu conferencia, doctora. Ha sido excelente y una gran bibliografía, y sacas casi tu biblioteca. Muchísimas gracias por estas tan brillantes documentación y bibliografía que nos compartes. Y bueno, me voy a permitir leer el reconocimiento. La mujer otorga el presente reconocimiento a la doctora Gloria Luz Alejandre, secretaria general de FEMU, por la impartición del tema de la revolución feminista al tiempo presente en la 8ª sesión del curso Historia de las Mujeres en México, 9 de noviembre de 2021, Ciudad de México. Firma la profesora doctora Patricia Galeana, fundadora y directora del Museo de la Mujer. Muchísimas gracias a la doctora Gloria Luz Alejandre por esta brillante exposición. Muchas gracias a quienes nos han acompañado, y citarles nuestra próxima actividad para mañana miércoles 10 de noviembre a las 11 horas, cáncer de mama. Tenemos como invitada a la doctora Daniela Stut, especialista en ginecología y obstetricia. Tenemos como invitado presencial al doctor Miguel Ángel Mancera Recendis, presidente del Consejo Mexicano de Gineco-Obstetricia, y ahí estaremos por ahí quien habla, además de otras compañeras de FEMU, como la maestra Imelda González y la doctora Marta Pérez. Muchísimas gracias por su compañía. Estamos atentas a sus que nos sigan acompañando, que nos hagan el favor de seguir acompañando en varios eventos que tenemos en este Museo de la Mujer. Muchísimas gracias, doctora Gloria Luz. Muchas gracias, doctora Guadalupe Valdés, por la moderación. Mi agradecimiento y mi aprecio. Gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta última sesión, y pues están invitados a continuar con pues todos los cursos y las presentaciones que hacemos a través del Museo de la Mujer. Muchas gracias y muy buenas noches.